Siguiente, dice cuál de estas variables es la más importante para predecir la supervivencia del fallo hepático fulminante. Algo ya lo comentó el doctor. Edad del paciente, nivel de bilirrubinemia, actividad de protrombina, etiología del fallo hepático fulminante, la aparición de encefalopatía. ¿Cuál era el marcador que nos decía esto es pronóstico? Así es, tiempo de protrombina, ¿no? Lo hemos dicho. Hay que monitorear. Si eso se empieza a prolongar, cuidado, vamos a tener problemas. Está muy bien. Siguiente, señale cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación con el virus de la hepatitis B. A ver, vamos a buscar lo correcto, mucho más fácil. Dice la positividad de anticuerpos antiantígeno de superficie indica inmunización frente al virus de la hepatitis B. A ver, analicemos, ¿es real o es falso? Si yo encuentro antiantígeno de superficie, ¿significa que estoy inmunizado? Claro, ya sea por vacuna o sea de forma natural me he inmunizado. Si no, no habría, ¿no? ¿O no están de acuerdo? Perfecto. O sea, eso es real. Por lo tanto, ¿ya es la respuesta o no? Ya. Si yo no veo todas las anteriores, marco eso de frente. Si estoy 100% seguro de una alternativa. Pero a ver, vayamos a ver lo demás porque nos va a servir de algo, ¿no? Por lo menos para ver algunos otros detalles. Dice, la presencia del antígeno de superficie es diagnóstica de hepatitis aguda. ¿Qué opinan? Claro, porque la hepatitis crónica también tiene antígeno de superficie. Para hepatitis B aguda, ¿qué cosa necesito? Así es, el anticore IgM, si no, no es aguda. Muy bien. La presencia simultánea, dice, de anticore IgM y de antígeno de superficie es diagnóstica de portador sano del virus de la hepatitis B. Eso es algo absurdo. Más bien la presencia de antígeno de superficie más anticore es para diagnosticar agudo, ¿no? El otro dice la aparición de anti-E, o sea, el anticuerpo contra E. ¿Indica elevada infectividad o será a lo revés? Claro, porque ¿qué cosa es lo que nos indica elevada infectividad, que está replicando y todo lo demás? El antígeno E. El anti-E ya significa la aparición del anticuerpo, por lo tanto, el E ya desapareció. ¿Ya? Entonces no puede haber elevada infectividad. Y el otro dice los sujetos con anticore, o sea, en general anticore total cuando es así, ¿no? ¿Deben vacunarse? Nada que ver. Estaba claro, entonces era la alternativa A. Muy bien. Siguiente. ¿Qué diagnóstico plantearía usted ante un paciente, entre comillas, portador sano de antígeno de superficie? ¿Saben a quiénes se les llama portador sano de antígeno de superficie? Cuando le hacen serología, encuentran antígeno de superficie, pero está totalmente sano por lo demás. O sea, no está ictérico, no está con un cuadro compatible con hepatitis aguda ni nada por el estilo. ¿Ya? Por eso se llama portador sano de antígeno de superficie. Entre comillas, ¿no? O sea, solo tiene antígeno de superficie. Nada más. Dice, en quien se instala un cuadro clínico de ictericia leve con astenia que a la analítica presenta. Ahora vamos a ver. O sea, era un paciente que ustedes ya sabían que tenía antígeno de superficie. Eso es lo que les quiere decir. Es un paciente que probablemente lo han visto en consultas anteriores y en esas consultas anteriores ya han determinado de que se trata de una persona que tiene antígeno de superficie. O sea, es un portador crónico, si quieren, de antígeno de superficie. En ese paciente que se ha tornado algo asténico, algo de ictericia se ha presentado, etcétera, etcétera, le hacen exámenes, sale antígeno de superficie positivo, eso no es novedad, ya sabían con anterioridad que tenía antígeno de superficie. El anticuerpo contra el antígeno de superficie, por lógica, está negativo. ¿Por qué? Porque sigue positivo el antígeno, ¿no? Ya hemos dicho que esa dualidad existe, ¿no es cierto? El anticuerpo estaría positivo siempre y cuando el antígeno hubiera desaparecido. Pero como está positivo permanentemente, lógicamente el antígeno sigue ahí, negativo todavía. O sea, hasta ahí no hemos descubierto nada. Es lo que ya hemos hablado del paciente, un portador de antígeno de superficie. Anticore, IgM, negativo. ¿Qué significa? Que ese antígeno de superficie no es de una hepatitis B aguda. Porque si fuera aguda, el IgM sería positivo. ¿Estamos de acuerdo? Debe de ser un portador de antígeno de superficie, pero de forma crónica. Ya. O sea, ¿qué significa? Que esa ictericia, etcétera, no es por la hepatitis B, ¿o no? No es por la hepatitis B, porque el marcador de agudeza está negativo. Sin embargo, el antidelta, IgM, reciente, de ahorita, de este momento, es positivo. Y en una persona que ya tenía con anterioridad, ¿qué se llama eso?
Superinfección por el virus Delta. Sencillo, ¿no es cierto? Alguien me diría, ¿y cómo determino pues si es coinfección? Ya sabemos, pues, coinfección es que partan juntos. Superinfección se metió cuando había hace mucho tiempo. Siguiente. Una mujer de 29 años, VIH positiva, adicta a la heroína por vía intravenosa, dice presenta astenia intensa de 2 semanas de evolución. Se le objetivan unas transaminasas con valores 6 veces superiores al límite alto de normalidad. No está tan alto, ¿no es cierto? 6 veces superior, o sea, claro, está elevado, pero no está tan alto como en los casos catastróficos. A ver, vamos a ver, antígeno de superficie positivo. O sea, la hepatitis está ahí, no hay nada que discutir. Anticore IgM negativo, no es agudo. ¿Sí? Porque si fuera agudo sería positivo. No es agudo. Antidelta IgM, positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Dice, miren aquí, hepatitis D crónica, dice. ¿Existe? No tiene la cronicidad. Hepatitis B aguda, tampoco. Coinfección por el virus B y Delta. ¿Podría ser? ¿Por qué no podría ser? Así es, porque el core IgM es negativo. El core IgM negativo me descarta. Al menos B no es agudo. El Delta sí, claro. Ambos deberían ser agudos para decir esto es una coinfección, partieron juntos. Ya, entonces esto no es, fíjense, ¿no? Ya esa es la forma de diferenciar, ¿eh? Tenganlo presente. El siguiente dice portador de B y C, no, peor, descabellado. Y el siguiente, el último, sobreinfección o superinfección, que es lo mismo, me olvidaba decirle. Sobreinfección es mucho más claro todavía, ¿no es cierto? O superinfección. Por virus Delta en un portador de antígeno de superficie. La alternativa es la E. ¿Sí se entiende, ¿no es cierto? Ya, tienen que tener cuidado nomás cuando ustedes observen los marcadores. Interpreten bien. Siguiente. Si tuviera que definir la cronicidad de la hepatitis B mediante serología en un paciente que cuenta con antígeno E positivo, ¿ya? Y anticore total positivo. Anticore total positivo significa que tuvo o tiene hepatitis B, ¿no es cierto? No les indica mayor cosa. Pero acá dice de antígeno E positivo. ¿Qué significa antígeno E? Que está replicando, ¿no? Está replicando. Puede replicar en la fase aguda o en la fase crónica, eso no importa. Lo que ustedes tienen que ver es qué grupo de marcadores de los que están acá, así en grupo, les va a definir cronicidad más probablemente. ¿Con cuál ustedes dirían esto probablemente sea crónico, no es agudo? ¿Qué es lo que tienen que buscar primerito? Para que no sea agudo. El core IgM debe de ser negativo, solamente tenemos 2. ¿Ya? Ahora vamos a ver en qué se diferencian. Antígeno de superficie están los 2. ¿Sí? ¿Y este? Son iguales. Con esto vamos a definir. ¿O no? ¿O no están de acuerdo? ¿Sí? Porque los 3 primeros tienen core IgM positivo. Por lo tanto son agudos. ¿No? Nos piden cuál es el grupo de marcadores que nos dicen esto es crónico. Salud, salud. Ya, a ver, entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Que estamos entre estas dos alternativas? Ya, perfecto. Y el antígeno de superficie está en ambos. Y aquí dice antiantígeno de superficie positivo y aquí dicen antiantígeno de superficie negativo. A ver, jueguen, así como me han enseñado esa champeada que he escuchado hace un rato. Están entre D y E. Ya nos estamos entendiendo. Muy bien, doctores. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no puede ser antígeno de superficie positivo? O antiantígeno. Porque si habría antiantígeno de superficie, esto sería P negativo. ¿O no? ¿O no hemos dicho eso? No existe anticuerpo con antígeno coexistiendo. Si aparece el anticuerpo, es porque el antígeno ya se fue. Está muy bien. ¿Alguien quería decirme algo? ¿O era eso? Era eso, ¿no? Ya, perfecto. Continuamos. La siguiente, dice, en un paciente coinfectado del virus del SIDA y de la hepatitis B, podemos afirmar lo siguiente. O sea, tienen las dos cosas. ¿Ya? Tienen las dos cosas. Vamos a ir analizando algunas cositas para que a ustedes les quede claro. Primero dice, no se modifica el curso de ninguna de las dos infecciones. Aquí vale la pena que aprovechemos la pregunta para dar lo exactamente necesario para que ustedes tengan una idea global. Si se han dado cuenta, cuando hablábamos de Targa
uno de los criterios de inicio, sin interesar el CD4, era que esté coinfectado. Si tenía VIH y tenía hepatitis a la vez, tenías que dar tratamiento y no interesaba el CD4. En otras palabras, había que apurarse en el tratamiento. ¿Por qué creen? Hay una cosa muy sencilla. Cuando tú tienes los dos virus a la vez, la evolución del SIDA, o sea, del VIH hacia el SIDA, no se modifica. Avanza igual. Pero la evolución de la hepatitis B o C sí se modifica. En palabras simples, si tienen ustedes un paciente con VIH y hepatitis B, ese paciente está condenado a hacer hepatitis crónica y a hacer hepatocarcinoma si tú no le das tratamiento de inmediato. Por eso es que no interesa el CD4, tienes que empezar el tratamiento independientemente del valor de la cifra de CD4. ¿Ya? Entonces, haciendo más o menos una extrapolación con la clase anterior, ¿sí se acuerdan de esa indicación, no es cierto? Era una de las indicaciones junto con gestantes, junto con nefropatía asociada a VIH, y lo demás era con menos de 350 CD4. Bueno, lo cierto es que aquí dice no se modifica el curso de ninguna de las dos infecciones, y eso no es real. El de la hepatitis sí se modifica. Hay más posibilidad, casi 100% de seguridad, que vamos a tener problemas si no damos tratamiento. El siguiente dice, existe menos posibilidad de cronificación de la hepatitis por la competencia que se establece con la hepatitis B. O sea, dice que hay una competencia entre B y VIH y por eso es menos probable que se cronifique, es al contrario. Hay más posibilidades que vaya a la cronicidad. ¿Es una de las indicaciones para inicio de targa? Sí, sí es una indicación para inicio de targa. El otro dice, se tienen que usar antirretrovirales y antivirales contra el virus de la hepatitis B por separado. Mentira, más bien al contrario, se tienen que usar aquellos que actúen en ambos. Y uno de ellos es tenofovir con la mibudina, ¿no? Que también actúa en el VIH. Y el otro es ninguna de las anteriores, que nunca entra a tallar. Entonces la alternativa aquí es la C. Es una indicación, obviamente, de inicio de targa, y va relacionado con las otras dos cosas que hemos comentado. ¿Por qué es indicación para el inicio de targa? Porque justamente acelera la evolución de la hepatitis B y nos condena al paciente a que haga una enfermedad crónica y llegue al hepatocarcinoma. Por lo tanto, hay que iniciarle targa. En una persona con clínica de hepatitis aguda, o sea, hay una clínica de hepatitis aguda en general, y saben que la clínica es similar para todos, o sea, está probablemente con ictericia, postrado, con náuseas, astenia, etcétera, etcétera, que presenta los siguientes marcadores. Antígeno de superficie, positivo, o sea, ahí está la hepatitis B, no hay nada que discutir, ¿ya? Acá dice IgM para virus de la hepatitis A, también positivo, ¿ya? Hasta ahí nada más díganme qué puede haber pasado. ¿También hay hepatitis A o no? Claro que sí, porque tiene IgM. La hepatitis A solo tiene dos marcadores, o es IgM o es IgG. Si el IgM es positivo, tiene hepatitis B aguda, o hepatitis A, perdón, aguda en este momento. Dice IgM anticore, se supone que es para la hepatitis B, positivo. O sea, ¿qué significa? Que ese antígeno de superficie pertenece a una hepatitis B aguda, reciente, de este momento. O sea, tiene hepatitis B y tiene también hepatitis A. El diagnóstico etiológico que estableceríamos sería D. ¿Cuál sería? O sea, hepatitis aguda por virus B en el seno de una crónica por hepatitis A, no. A este de acá la C, ¿no? Hepatitis aguda por el virus A y B, exactamente. Esa es la alternativa correcta. Muy raro, de libro casi, pero sí, tampoco hay motivo para decir que esto no se pueda dar nunca. No es muy común ver esto. ¿En qué condiciones un cuadro de hepatitis B sería más contagioso? Según los marcadores serológicos. Ustedes elijan aquí, ¿ya? ¿Cuál de las alternativas va a indicar que el paciente es más peligroso para contagiar? De acuerdo a sus marcadores. Ya, para empezar, todos tienen antígeno de superficie, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este tiene negativo, ¿no? Ya no lo tomaré en cuenta, ¿o qué dicen? Ya, listo, me quedan 3. Voy a elegir el antígeno E, por lógica, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar positivo, ¿no? El antígeno E tiene que estar positivo, porque indica replicación, implica riesgo de contagiar. Ya, muy bien. Y luego viene el anticore, o, acá hay quiero repetición, ¿no? Ya, vamos a ver. Vamos a ver, no digo nada. Están en el examen y yo también estoy en el examen. Ya. Dice aquí anticore IgM, es lo que nos va a definir al final, ¿ya? Si es negativo, es crónico, ¿no es cierto?
¿ya? Y si es positivo, es agudo. ¿En qué momento una hepatitis es más aguda? O hecho más contagiosa? En la fase aguda. ¿O no? Porque hay replicación viral y todo lo demás. Entonces, si yo elijo en qué momento sería más contagioso, bueno, antígeno de superficie, estamos de acuerdo, tiene que ser positivo. Tiene que estar replicando, si no, no sería tan contagioso. Por lo tanto, el antígeno E es positivo, ¿ya? Y el IgM tiene que ser positivo, está en fase aguda. En fase aguda siempre es más contagioso que en fase crónica, ¿ya? O sea, la alternativa C. Eso no implica que aquí hay un lapsus de escritura, ¿no? Se tiene que arreglar eso. Ya, pero es la alternativa C. Ya se estarán cansando de hepatitis B, ¿no? Pero ni modo. Ya, sigamos. Uno de los siguientes marcadores serológicos es imprescindible, dice, para diagnosticar una infección aguda por el virus de la hepatitis B. Así vienen las preguntas. ¿Cuáles? Así es. El anticore de tipo IgM. Si no existe anticore de tipo IgM, como han estado viendo en los casos clínicos, simplemente no es agudo. ¿Ya? Siguiente. Paciente con coinfección, hepatitis B crónica y VIH. O sea, tienen las dos cosas. Dice que sufre un cuadro de hepatitis aguda 2 meses luego de iniciar targa. Inicia targa y 2 meses después de haber iniciado hace un cuadro clínico compatible con hepatitis aguda, ¿no? Con los siguientes marcadores, dice, antígeno de superficie positivo. Era obvio, porque era coinfectado, ahí no hay nada que descubrir. Anticore IgG positivo. Si el IgG es positivo, no es agudo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué opinan? O sea, era un portador ya de hace mucho tiempo, ¿sí? Porque el IgG aparece después del IgM incluso. El antígeno es positivo, ¿qué significa? Que está replicando, ¿o no? Y lo cual se corrobora con el siguiente, porque el DNA del virus B también es positivo, o sea, la carga viral. ¿Qué significa? Que está replicando en este momento, hay actividad del virus, ¿ya? El anti-C negativo, no tiene hepatitis C, descartado. ¿Ya? Antidelta IgM, negativo, no hay superinfección. ¿Qué significa? Que el responsable de todo es la hepatitis B, ¿ya? Y alguien me dirá, ¿cómo es posible alguien que ya tiene cronicidad, ¿no? Que ya tiene IgG como, o sea, anticore IgG, o sea, ya pasó su fase aguda, no tiene IgM para decir que sea agudo, puede estar replicando tanto con su marcador E y como también el PCR que se le ha hecho, la reacción cadena polimerasa, demuestra que es una fase replicativa del virus. Algo habíamos hablado cuando hacíamos targa, no en vano les dan ese dato. Ha iniciado el targa y ha empeorado su cuadro. ¿Cómo se llama eso? Es un síndrome de reconstitución inmunológica, ¿ya? O sea, ¿qué alternativa? La B. Es una replicación del virus B, ¿ya? Por reconstitución inmunológica. Y les voy adelantando, reconstitución inmunológica puede dar a todo paciente hipertiroideo que tenga VIH y se está tratando y está controlado, inicia targa y puede empeorar, puede hacer tiroiditis agudas, ¿ya? Paciente con síndrome nefrótico, está yendo bien, está controlado, literalmente, como decimos, se va a quesear si es que empieza el tratamiento antirretroviral. O sea, eso de la reconstitución inmunológica no es solamente para procesos infecciosos, también es para procesos que no tienen, digamos, esa característica de patología infecciosa, ¿no? A ver, vayamos. La siguiente, la detección aislada, dice aislada, ya, de anticore IgG. Solamente anticore IgG, ¿ya? En un paciente asintomático. Si dice aislada, significará que el anticore IgM pues es negativo, que el antígeno de superficie es negativo, que el anti-E, o sea, no, solamente aquí tienen aisladamente el IgG anticore presente en un paciente totalmente asintomático. ¿Qué cosa puede ser? ¿Infección aguda podría ser? No, necesito el IgM, ¿no? Y antígeno de superficie. ¿Estamos de acuerdo? El otro dice infección curada por hepatitis B. ¿Qué dicen? Sí, es una alta posibilidad, porque es lógico, tenía su antígeno de superficie al inicio, se negativizó, ¿no es cierto? Por lo tanto ya no tiene antígeno de superficie, pero tiene el anticore, porque eso nunca va a desaparecer, y es de tipo IgG todavía. Hepatitis B crónica, no, tampoco no vamos a decir B crónica solamente por eso. ¿Qué cosa necesitamos? Antígeno de superficie también, ¿no? Para decir que hepatitis B crónica. Periodo de ventana de la infección aguda por virus B.
¿Alguien podría marearse con esto? No lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer marcador en aparecer? Antígeno de superficie. Por lo tanto, no puede haber sin antígeno de superficie, que es el primero en aparecer, un anticore. Y para colmo de tipo IgG. Y el otro ya, pues es algo descabellado, o fase de replicación activa, dice. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa? ¿No? Que sea una infección curada. O sea, una persona que se ha curado, ¿ya? Tiene esa serología. Por eso cuando hacemos o pedimos los marcadores antes de iniciar tratamiento antirretroviral a un paciente con VIH, no pedimos solo antígeno de superficie, pedimos también anticore total. ¿Ya? Hay que tener eso presente. Porque te sale el antígeno de superficie negativo y tú puedes pensar que nunca ha tenido hepatitis. Para eso está el anticore. Si uno quiere hacer un screening verdadero, tiene que hacer las dos cosas. Es como cuando ustedes quieren analizar a un paciente si ha tenido o no sífilis. Y ese error siempre se comete. Indistintamente, viene un miembro de la pareja, que puede ser la esposa o el esposo, ¿ya? Con serología positiva. Y con FTA más, o sea, es sífilis. Le dan tratamiento. Y dicen, qué raro, mi esposa o mi esposo, dependiendo, es negativo. Y ya empiezan a elucubrar, ¿no? Seguro se ha contagiado fuera de casa, ha hecho otra cosa. No, pídanle FTA también. Porque si uno de los miembros de la pareja tuvo sífilis y se trató sin avisar a su pareja, eso obvio no le va a avisar, negativiza el BRL en el tiempo, pero el FTA va a quedar. Y solamente pedimos BRL. Es más o menos algo parecido. ¿Cómo interpretarían? No es el tema, pero digamos una persona que tenga FTA positivo nada más y no tiene BRL, BRL es negativo, ¿qué dirían? ¿No sería lo mismo? Claro, era una sífilis, se curó, negativizó en el tiempo el BRL, pero el FTA no va a negativizar, permanece. Es una de las formas parecido a lo que estamos comentando, ¿no? De ver una infección pasada. Siguiente. Señale cuál es el mejor marcador de replicación del virus B. ¿Cuál era? Actividad de DNA polimerasa. Aumento de las transaminasas. Antígeno E. Antígeno de superficie. No es titulación del DNA del virus B. Carga viral, lo que les había dicho, es lo más representativo. Es la D. O sea, se tiene que titular la carga viral, ¿no? Del virus. La infección neonatal por el virus de la hepatitis B tiene un riesgo de cronicidad ¿de cuánto? Así es. Bueno, dentro de ellos, obviamente, hay que escoger el más alto, 90. En los pacientes con hepatitis crónica, por el virus B, crónica, en fase replicativa, no se observa, fase replicativa, o sea, se está replicando, está viendo multiplicación del virus. ¿Antígeno E positivo? Claro que sí, sí debe de haber, ¿no es cierto? Es sinónimo de replicación. DNA del virus de la hepatitis B presente también, ¿no es cierto? ¿O no? Antígeno core intrahepatocitario. O sea, acá simplemente es para ustedes antígeno core. Hay formas de darle nombre completo. Cuando los quieran marear también, ya les he dicho, les van a poner imipenem más cilastatina y van a decir, yo no leo cilastatina. Imipenem solo o imipenem más cilastatina es lo mismo. ¿Ya? Acá se los voy a resumir. Antígeno E positivo, carga viral positiva, anticore. El otro es anti-E positivo y el otro es DNA dice del virus en el suero. Otra carga viral que le han hecho, pero diferenciando dentro del hepatocito y a nivel serológico. Ambos son cargas virales. Miren, esta pregunta es para que ustedes no se mareen con los nombres. Acá solamente es el concepto. Sin alternativas, ustedes díganme, si yo quiero ver replicación del virus, ¿qué cosa tiene que haber? El antígeno E. ¿Y qué cosa no debería haber? Porque me niega la posibilidad de antígeno E. Su anticuerpo, así es. Y en base a eso recién buscan las alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Así es, anticuerpo contra el antígeno E. ¿Ya? Hay veces que el pretender entender cada alternativa les puede un poco costar tiempo y error también. A veces el concepto tiene que salir antes. A ver, ¿cómo interpretan este perfil? Dice, serológico. Dice, antígeno de superficie positivo. ¿Ya? O sea, hay hepatitis B, ¿no es cierto? Anticuerpo, anticore, IgG positivo.
Así es. Y el E positivo. Está replicando, ¿no? ¿Es un crónico o es un agudo? Es un crónico porque no hay IgM. Es un crónico. Y está replicando porque tiene E. Dice infección aguda. Aguda no es. No tiene core IgM. Infección crónica por el virus B. Muy contagiosa. Ajá. ¿Sí? ¿No es cierto? Muy contagiosa o en fase replicativa. Infección aguda no es. Infección crónica puede ser. ¿Ya? Poco contagiosa, no, pues, si tiene el E positivo. Dice estado de portador, tampoco. Hay formas diferentes de interpretar en base a los marcadores.